Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos. Carlos Lobo había aprendido a leer a la gente de la misma manera que algunos hombres leen informes financieros. Rápida, minuciosamente y con ojo para lo que no se decía. 23 años como negociador de crisis para la ciudad le habían enseñado que el silencio hablaba más fuerte que las palabras, y que la vacilación revelaba más que cualquier confesión. Había disuadido a ladrones armados, maltratadores domésticos y suicidas en cornisas. Pero nada de eso lo preparó para lo que descubriría un sábado cualquiera de octubre por la tarde. Vivía en una modesta casa de 2 pisos en una colonia tranquila de las afueras de Monterrey. El tipo de vecindario donde la gente todavía se saludaba con la mano y se quejaba del impuesto predial a través de las bardas del patio trasero. Su hijo Luis, de 24 años y muy abusado, acababa de conseguir un puesto de ingeniero de software en una startup que estaba causando revuelo en la seguridad cibernética. El chico tenía la determinación de su madre y la mente analítica de su padre. Una combinación peligrosa de la que Carlos estaba orgulloso. Victoria, su esposa de 26 años, había estado actuando de forma extraña últimamente. Distante. Pasaba horas al teléfono con su madre, Josefina Rocha. Conversaciones que terminaban abruptamente cada vez que Carlos entraba en la habitación. Él lo atribuyó a la planificación de la boda. Luis le había propuesto matrimonio a su novia Cristina hacía 6 meses, y Victoria estaba obsesivamente involucrada en cada detalle. Carlos había conocido a Victoria en la universidad. Ella había estudiado psicología con el sueño de abrir su propio consultorio. Incluso estudiando justicia penal, ya decidida a hacer carrera en las fuerzas del orden. Se enamoraron fuerte y rápido. El tipo de amor que hace que los jóvenes hagan cosas estúpidas como casarse a los 22 años con apenas suficiente dinero para la renta. Sus padres, Josefina y Ricardo Rocha, no lo habían aprobado. Ricardo poseía una cadena de agencias de automóviles en Nuevo León y Coahuila. Dinero viejo mezclado con nueva ambición. Había construido un imperio y esperaba que su hija se casara dentro de ese imperio. En cambio, ella trajo a casa al hijo de un policía que quería convencer a los criminales de que dejaran la violencia en lugar de dispararles. Josefina había sido aún peor. Había sonreído fríamente en su boda. Su expresión sugería que estaba viendo un choque automovilístico en cámara lenta, simplemente esperando el desastre inevitable. Él nunca podrá mantenerte como mereces, le había dicho Josefina a Victoria durante su compromiso, sin molestarse en bajar la voz cuando Carlos estaba en la habitación de al lado. Estás tirando tu futuro a la basura. Pero Victoria lo había amado. O al menos Carlos creía que lo hacía. Luis había resultado exitoso a pesar de las predicciones de Josefina. Se había graduado con honores del TEC de Monterrey, ganaba un salario millonario antes de cumplir los 25 años y tenía opciones sobre acciones que podrían hacerlo multimillonario a los 30. Carlos debería haber estado feliz. En cambio, se encontró observando a su esposa con la misma atención cuidadosa que una vez reservó para situaciones de rehenes. El problema había comenzado hace 3 meses cuando Luis recibió su primer pago importante de acciones. 5 millones de pesos. De repente, Josefina llamaba a diario. De repente, Victoria sugería que Luis invirtiera en el negocio de su padre. De repente, había conversaciones susurradas que se detenían cuando Carlos entraba en las habitaciones. Carlos había servido en un grupo de trabajo conjunto con la fiscalía una vez, trabajando en un caso de secuestro. Había aprendido que los criminales más peligrosos no eran los ruidosos y obvios. Eran los que sonreían mientras conspiraban, los que te servían café mientras planeaban tu destrucción. Aprendió a confiar en sus instintos, y sus instintos estaban gritando. Ese sábado por la tarde, Carlos llegó a casa temprano de un viaje de pesca con su antiguo compañero, Esteban Cortés. El tiempo había cambiado. La lluvia caía a cántaros y decidieron dar por terminado el día. La camioneta de Carlos entró en la cochera a las 2:15 en lugar de a las 6 como había planeado. La casa estaba tranquila. El coche de Victoria estaba allí junto con el nuevo Tesla Model 3 de Luis. El coche que compró con su primer gran cheque, su orgullo y alegría. Carlos agarró su caja de pesca y caminó hacia la entrada lateral, la que conducía a través del cuarto de servicio. La puerta estaba abierta. Podía escuchar voces desde la cocina.
Victoria y alguien más. Josefina. Su voz tenía esa calidad particular. Aguda y cortante, como si estuviera acostumbrada a dar órdenes y que se cumplieran sin rechistar. Estaba a punto de llamar cuando escuchó el nombre de su hijo. Luis no lo entenderá, estaba diciendo Victoria. Había tensión en su voz. Incertidumbre. Hará preguntas. Entonces no le damos tiempo para preguntar, la respuesta de Josefina fue tranquila. Casi aburrida. Ya he cortado los cables de los frenos de su coche. A fondo. Conduce esa cosa como un cafre de todos modos. Siempre a exceso de velocidad en la carretera. La policía lo llamará un accidente. Sin investigación. Tu hijo ya no será un problema. Carlos se quedó helado. La caja de pesca casi se le resbala de la mano. ¿Y Carlos? Preguntó Victoria. Su voz era más pequeña ahora, asustada. Carlos estará devastado, naturalmente. Dale un año, quizás 2. Luego revisaremos nuestro acuerdo. Heredarás el patrimonio de Luis, las opciones sobre acciones, los ahorros, todo. Los abogados de Ricardo ya han redactado los documentos que prueban que eres la única beneficiaria. Una vez que estés libre de Carlos, hay varios hombres adecuados que ya he investigado. El hijo de Tomás Montenegro se ha divorciado recientemente y el fondo de inversión de su familia. Carlos no esperó a escuchar el resto. Todo instinto de 23 años de negociación de crisis se activó simultáneamente. No reacciones emocionalmente. No confrontes directamente. Evalúa la situación. Controla las variables. Cuando retrocedió fuera del cuarto de servicio en silencio, su corazón martilleaba, pero su mente estaba cristalina. Había escuchado suficiente. Su esposa, la mujer a la que había amado desde que tenía 20 años, acababa de aceptar dejar que su madre asesinara a su hijo por dinero, por estatus, por una oportunidad de volver al círculo social que había dejado atrás cuando se casó con él. Caminó de regreso a su camioneta, con las manos firmes a pesar de la rabia que crecía en su pecho. No iba a gritar. No iba a irrumpir y confrontarlas. Eso es lo que hacían los aficionados, y no les llevaba a ninguna parte. No, Carlos iba a hacer lo que mejor sabía hacer. Iba a negociar la situación, controlar el resultado y asegurarse de que las personas adecuadas pagaran el precio. Sacó su teléfono y llamó a Grúas Lalo, un servicio que había usado antes cuando su propia camioneta se había averiado. Necesito una grúa de plataforma en mi dirección inmediatamente. Situación de emergencia. Pagaré el doble de su tarifa por discreción y velocidad. 20 minutos después, llegó una plataforma. Carlos explicó la situación cuidadosamente. Había habido manipulación en el vehículo de su hijo y necesitaba moverlo inmediatamente para preservar la evidencia. El conductor, un hombre corpulento llamado Beto, que había trabajado con la policía antes, entendió de inmediato. Fraude de seguros, vandalismo, algo así, respondió Carlos. Necesito que entregues este coche en una dirección que te voy a dar. Toca el timbre. Cuando Ricardo Rocha responda, dile que tienes una entrega especial de su esposa, Josefina, y que debería revisar los cables de los frenos cuidadosamente. ¿Puedes hacer eso? Beto miró el Tesla, luego a Carlos. ¿Estás seguro de esto? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Cargaron el coche de Luis en la plataforma. Carlos observó desde el final de la calle mientras la grúa se alejaba. Luego llamó a Luis. Su hijo respondió al segundo tono. Papá, pensé que estabas pescando con Esteban. Cambio de planes. Escúchame con atención. No vengas a casa hoy. No manejes a ningún lado. Ve a casa de Esteban y espérame allí. Te explicaré todo cuando llegue, pero confía en mí cuando digo que tu vida depende de ello. Hubo una pausa. Luis había heredado los instintos de su padre. Papá, ¿qué está pasando? Alguien intentó matarte. Te lo explicaré en persona. Ve a casa de Esteban ahora. Carlos terminó la llamada y condujo hasta la residencia de los Rocha, estacionándose 3 casas más abajo con una vista clara de la entrada principal. Había estado allí docenas de veces a lo largo de los años, cenas de Navidad, Acción de Gracias, fiestas de cumpleaños de Victoria.
La casa era un monumento al éxito de Ricardo. Una extensa mansión en San Pedro con columnas y un camino de entrada circular. Siempre había hecho sentir incómodo a Carlos, la forma en que la riqueza se exhibía como una señal de advertencia. No perteneces aquí. 40 minutos después de haber llamado a la grúa, la plataforma entró en el camino de entrada de los Rocha. Ricardo Rocha tenía 63 años, cabello plateado y seguía siendo imponente a pesar de su edad. Había construido su imperio de agencias a través de negociaciones astutas y tácticas comerciales agresivas. A Carlos nunca le había caído bien, pero respetaba la inteligencia del hombre. Ricardo era despiadado, pero no era malvado, no como Josefina. Ricardo abrió la puerta, con la confusión evidente en su rostro mientras Beto explicaba la entrega. Carlos observó a través de binoculares cómo se desarrollaba la conversación. Beto señalaba el coche, haciendo gestos hacia el chasis. La expresión de Ricardo cambió. La confusión pasó a preocupación, luego a horror. Desapareció dentro de la casa, luego regresó con una linterna y un juego de herramientas. Carlos observó a Ricardo meterse bajo el Tesla. Lo vio examinar los cables de los frenos. Vio el momento exacto en que Ricardo Rocha comprendió que su esposa había intentado asesinar a su nieto. El hombre mayor se levantó lentamente, con el rostro pálido. Habló con Beto un minuto más. Luego, el conductor de la grúa se fue. Ricardo se quedó en su cochera mirando el Tesla y luego sacó su teléfono. El propio teléfono de Carlos sonó 15 minutos después. Era Ricardo. Carlos, la voz estaba tensa, apenas controlada. ¿Dónde estás? Cerca, observando. Lo sabías. ¿La escuchaste? Lo hice. Los cables de los frenos de mi nieto están cortados. Profesionalmente, alguien que sabía lo que estaba haciendo. Sí. Hubo un largo silencio. Luego, ¿cuánto escuchaste? Suficiente para saber que Victoria era parte de ello. Suficiente para saber que Josefina planeaba matar a Luis por su dinero. Suficiente para saber que iban a esperar a que yo viviera el luto, y luego empujarían a Victoria hacia alguien más rico. Otro silencio, más pesado esta vez. Ven a la casa. Necesitamos hablar. ¿Están ellas ahí? Victoria y Josefina. Josefina fue de compras a Palacio. Victoria se fue hace 20 minutos. Soy solo yo. Carlos condujo hasta la casa y estacionó en el camino de entrada circular. Ricardo estaba en la puerta, y por primera vez en 26 años, Carlos vio algo parecido al respeto en los ojos del hombre mayor. Se sentaron en el despacho de Ricardo, una habitación en la que Carlos solo había entrado una vez antes. Muebles de caoba, libros encuadernados en piel, olor a puros caros. Ricardo sirvió 2 vasos de whisky, un single malt de 30 años, y le entregó uno a Carlos. No lo sabía, dijo Ricardo finalmente. Te lo juro por Dios, Carlos, no sabía lo que ella estaba planeando. Carlos le creyó. Ricardo Rocha era muchas cosas, pero amaba a su nieto. Había sido duro con Luis mientras crecía. Lo presionaba mucho, pero siempre había orgullo debajo de la crítica. Este no era un hombre que asesinaría a su propia sangre por dinero. Cuéntamelo todo, dijo Ricardo. Carlos relató lo que había escuchado. La conversación de Victoria y Josefina, los planes de herencia, la mención del hijo de Tomás Montenegro. El rostro de Ricardo se oscureció con cada detalle. Tomás Montenegro, repitió Ricardo, el del fondo de inversión. Dios mío, ella ha estado planeando esto. ¿Cuánto tiempo hace que sabes que tu esposa era capaz de algo así? Ricardo terminó su whisky de un trago. Josefina viene de dinero viejo. Rancio abolengo de verdad. Del tipo que hace que mis agencias parezcan puestos de limonada. Su abuelo fue un magnate de los ferrocarriles. Su padre dirigía minas. Cuando se casó conmigo, su familia la desheredó porque yo era dinero nuevo, demasiado clase trabajadora para sus estándares. Pasó 40 años tratando de arrastrarse de vuelta a su favor. Y el dinero de Luis ayudaría con eso. 5 millones ahora, probablemente cientos en una década. Con Victoria soltera y rica, Josefina podría volver a casarla en la familia adecuada. Restaurar el apellido, como solía decir su padre.
La voz de Ricardo goteaba asco. Debería haberlo visto. La forma en que ha estado presionando a Victoria últimamente. La forma en que hablaba del éxito de Luis como si fuera una herramienta en lugar de un logro. ¿Qué pasa con Victoria?, preguntó Carlos. La pregunta dolía. ¿Qué tan involucrada está? Ricardo lo miró a los ojos. Eso es lo que necesitas averiguar. Porque si mi hija intentó matar a mi nieto, te ayudaré a destruirla yo mismo. Carlos condujo hasta la casa de Esteban Cortés justo después de las 5. Su antiguo compañero vivía en una pequeña casa con un taller en el garaje donde restauraba motocicletas antiguas. Esteban tenía la edad de Carlos, 51 años, pero parecía mayor. Demasiados años trabajando encubierto en narcóticos antes de ser transferido a negociación de rehenes. Habían trabajado juntos durante 15 años, confiaban el uno en el otro con sus vidas. Luis estaba caminando de un lado a otro en la sala de Esteban cuando llegó Carlos. Su hijo era alto, delgado, con el cabello oscuro de Victoria y los ojos grises de Carlos. Parecía aterrorizado. «Papá, ¿qué demonios está pasando?» «Dijiste, alguien intentó matarme». Carlos le contó todo. Cada palabra que había escuchado, los frenos cortados, la entrega a Ricardo. El rostro de Luis pasó de la incredulidad al horror y a la rabia en cuestión de minutos. «Mamá lo sabía», dijo Luis finalmente. «Mamá lo sabía y no lo detuvo». «No sé qué tan involucrada está», admitió Carlos. «Necesito averiguarlo. La abuela Josefina intentó asesinarme». La voz de Luis estaba hueca. «¿Por dinero?» Esteban les trajo café y se sentó. «¿Cuál es tu jugada, Carlos?» Carlos había estado pensando en eso desde que salió de la casa de Ricardo. En la negociación de rehenes, nunca actuabas precipitadamente. Reunías información, identificabas a los jugadores clave, entendías sus motivaciones y luego ejecutabas una estrategia que te daba la máxima ventaja. Esto no era diferente. Necesito saber el nivel de implicación de Victoria. Si fue coaccionada, si Josefina la manipuló, podría haber una forma de salvar nuestro matrimonio. Pero si participó activamente, si quería a Luis muerto, entonces es tan culpable como Josefina. ¿Cómo lo averiguas?, preguntó Luis. Voy a ir a casa esta noche como si no hubiera pasado nada. Le diré a Victoria que el viaje de pesca terminó temprano por el clima. Actuaré normal y observaré. Escucharé, veré si se delata. Eso es peligroso, dijo Esteban. Si Josefina se da cuenta de que sabes. No lo hará. He pasado mi carrera controlando situaciones donde la vida de las personas dependía de mi actuación. Puedo manejar a mi esposa y a mi suegra. Luis negó con la cabeza. ¿Qué pasa si mamá intenta seguir adelante de otra manera? ¿Qué pasa si ella? No tendrá tiempo. Voy a terminar esto en las próximas 72 horas. Pero necesito ser inteligente. Necesito evidencia y necesito saber exactamente con quién estoy tratando. Carlos fue a casa a las 7. Victoria estaba en la cocina preparando la cena. Pasta con salsa marinara. La favorita de Luis. La ironía no se le escapó a Carlos. Ella levantó la vista cuando él entró. Su sonrisa fue automática. Llegaste temprano. ¿Cómo estuvo la pesca? Carlos le besó la mejilla. El gesto fue mecánico. Lluvia. Decidimos regresar. ¿Dónde está Luis? En casa de Cristina. Creo que están viendo salones para la boda. Mentira. Carlos había verificado con Cristina antes de llegar a casa. Ella no había sabido nada de Luis en todo el día. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Carlos, sirviéndose agua. ¿Tranquilo? Mamá vino un rato. Hablamos de la boda. La voz de Victoria era suave, ensayada. Ella tiene algunas ideas sobre el salón que creo que a Luis le encantarán. Otra mentira. Josefina había estado planeando un funeral, no una boda. Carlos cenó frente a su esposa, haciendo una pequeña charla sobre su viaje de pesca, sobre el nuevo proyecto de restauración de motocicletas de Esteban, sobre el pleito de la barda de los vecinos. Victoria se reía de sus historias, le tocaba la mano, interpretaba el papel de esposa amorosa con la habilidad de alguien que había estado practicando,
Y Carlos la observaba, viéndola claramente quizás por primera vez en años. La mujer que había amado había desaparecido en algún lugar del camino, reemplazada por alguien que podía sonreír mientras planeaba el asesinato de su hijo. O tal vez ella siempre había sido esa persona, y él había estado demasiado ciego para verlo. Después de la cena, Victoria subió a darse un baño. Carlos se quedó en la cocina lavando los platos, su mente corriendo a través de las posibilidades. Necesitaba pruebas. Necesitaba influencia. Y necesitaba actuar rápido antes de que Josefina se diera cuenta de que su plan había sido descubierto. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Ricardo. Necesitamos reunirnos mañana. Encontré algo. ¿Vas a querer ver esto? Carlos se secó las manos y respondió, ¿dónde y cuándo? Mi oficina. 9 de la mañana. Ven solo. Carlos miró al techo, escuchando el agua correr en el baño principal. Mañana sabría lo que Ricardo había descubierto. Mañana comenzaría a armar su caso. Pero esta noche, tenía que dormir junto a una mujer que había conspirado para matar a su hijo. Había negociado con terroristas antes. Había convencido a hombres armados de rendirse, pero nada en sus 23 años de experiencia lo había preparado para este tipo particular de traición. Carlos subió las escaleras, verificando que todas las puertas estuvieran cerradas con llave, asegurándose de que la alarma estuviera activada. Cuando Victoria salió del baño en bata, él ya estaba en la cama, fingiendo leer un libro. ¿Todo bien?, preguntó ella, con voz suave. Bien, solo cansado. Ella se metió en la cama a su lado y Carlos apagó la luz. En la oscuridad, escuchó su respiración, preguntándose cuánto tiempo había estado planeando esto, preguntándose si ella alguna vez lo había amado realmente o si todo su matrimonio había sido una estafa lenta, esperando el momento adecuado para cobrar. Su teléfono cargando en el buró se iluminó con otro mensaje de texto. Este era de Esteban. Luis está a salvo en mi casa. Lo tengo vigilado. Descansa. Mañana empezamos a contraatacar. Carlos cerró los ojos, pero no durmió. Ya estaba planeando sus próximos movimientos, ya pensando 3 pasos por delante. Josefina Rocha había cometido un error crítico. Lo había subestimado. Había visto a un negociador de clase media y asumió que sería fácil de manipular, fácil de engañar. Estaba a punto de aprender que los oponentes más peligrosos no eran los que luchaban a gritos. Eran los que observaban, esperaban y atacaban cuando menos lo esperabas. Carlos llegó al corporativo de Ricardo a las 8:45 de la mañana siguiente, domingo. El estacionamiento estaba vacío excepto por el Mercedes de Ricardo y algunos vehículos que pertenecían a seguridad. El edificio era una estructura reluciente de vidrio y acero, un testamento al imperio de Ricardo. Carlos había estado aquí antes para eventos familiares, pero nunca solo, nunca así. Ricardo lo recibió en una entrada lateral, evitando el vestíbulo principal. Parecía que no había dormido, su cabello plateado despeinado, su corbata suelta. Tomaron un elevador hasta el último piso, donde la oficina ejecutiva de Ricardo dominaba la ciudad. «Café», ofreció Ricardo. «Solo dime lo que encontraste». Ricardo abrió su laptop y la giró hacia Carlos. En la pantalla había un estado de cuenta bancaria. Transacciones resaltadas en amarillo. Esta es la cuenta personal de Josefina, la que ella cree que no conozco. Carlos escaneó las transacciones. Depósitos regulares de las cuentas empresariales de Ricardo, gastos del hogar, mensualidades personales. Pero también había otros depósitos. Más grandes. De cuentas que Carlos no reconoció. Fideicomiso familiar Montenegro, explicó Ricardo, señalando una entrada. 1.000.000 pesos depositados hace 4 meses. Otros 600,000 pesos 2 meses después de eso. Ella ha estado aceptando sobornos, no sobornos, pagos por adelantado. Mira el concepto. Ricardo hizo zoom en una transacción. La línea de referencia decía, consideraciones futuras VR. Introducción. VR. Victoria Rocha. Josefina ha estado vendiendo a nuestra hija como mercancía, dijo Ricardo, con la voz apenas controlada. Se acercó a la familia Montenegro hace meses, antes del pago de acciones de Luis.
Les dijo que Victoria estaría disponible para volver a casarse pronto, que sería rica, que la unión sería mutuamente beneficiosa. Carlos sintió náuseas. Estaba planeando esto antes de que Luis recibiera su dinero. Creo que el dinero aceleró su cronograma, pero sí, ha estado planeando esto durante al menos 6 meses. ¿Mira esto? Ricardo sacó otro documento, una póliza de seguro de vida. Convenció a Victoria de aumentar el seguro de vida de Luis hace 2 meses. Pago de 100 millones de pesos. Victoria figura como la única beneficiaria. ¿Victoria sabe sobre los pagos de Montenegro? No lo sé, pero estoy a punto de averiguarlo. Ricardo se puso de pie y caminó hacia la ventana, de espaldas a Carlos. Llamé a Josefina esta mañana, le dije que encontré irregularidades en nuestras cuentas conjuntas, que necesitaba que viniera a mi oficina para revisarlas. Estará aquí en 10 minutos. ¿No le dijiste sobre los cables de los frenos? No, quería que estuvieras aquí cuando la confrontara. Quería un testigo. Y francamente, Carlos, quería tu experiencia. Has negociado con criminales durante 2 décadas. Ayúdame a sacarle la verdad. Carlos consideró esto. Tener a Josefina aquí confesando en una grabación le daría ventaja, pero también era arriesgado. Si ella sospechaba que lo sabían todo, podría llamar a un abogado y entonces reunir pruebas sería exponencialmente más difícil. Déjame encargarme del interrogatorio, dijo Carlos. Estás demasiado involucrado emocionalmente. Necesito que mantengas la calma. Déjame controlar la conversación. Ricardo asintió. Lo que necesites. Prepararon un dispositivo de grabación. El teléfono de Ricardo colocado boca abajo sobre el escritorio. Grabación de vídeo pero pareciendo apagado. No era admisible en un juicio sin su consentimiento. Pero a Carlos no le importaba el juicio. Todavía no. Le importaba la verdad. Josefina Rocha llegó a las 9:15 vestida con un traje color crema que probablemente costaba más que la mensualidad de la hipoteca de Carlos. Tenía 61 años pero parecía de 50. Los beneficios de costosos procedimientos cosméticos y toda una vida sin tener que preocuparse por el dinero. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, sus joyas discretas, pero indudablemente caras. Entró en la oficina de Ricardo con la confianza de alguien que creía controlar la situación. Entonces vio a Carlos. ¿Qué hace él aquí? Su voz era hielo. Siéntate, Josefina. El tono de Ricardo no dejó lugar a discusión. Ella se sentó, pero sus ojos nunca dejaron a Carlos. Si esto es sobre la inversión de Luis en tus agencias, ya le dije a Victoria. Esto no se trata de inversiones, interrumpió Carlos. Esto se trata de intento de asesinato. La habitación se quedó en silencio. La expresión de Josefina no cambió, pero Carlos lo vio. La microexpresión, el breve parpadeo de cálculo antes de que su máscara volviera a su lugar. Estaba evaluando, valorando, decidiendo cómo jugar esto. No sé de qué estás hablando, dijo suavemente. Carlos se inclinó hacia adelante. Ayer por la tarde alrededor de las 2, estabas en mi casa. Le dijiste a Victoria que ya habías cortado los cables de los frenos del coche de Luis. Le dijiste que Luis ya no sería un problema y que la verías en su funeral el lunes. La mandíbula de Josefina se tensó casi imperceptiblemente. Eso es absurdo. Debes haber oído mal algo. No oí mal. Carlos mantuvo su voz tranquila. Profesional. Escuché cada palabra. También mandé la grúa por el coche de Luis para entregárselo a Ricardo. Los cables de los frenos fueron cortados profesionalmente, alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ricardo habló. Examiné el coche yo mismo. Josefina, pasé 40 años alrededor de automóviles. Reconozco el sabotaje cuando lo veo. Josefina miró entre ellos, su mente trabajando. Carlos casi podía ver los cálculos sucediendo. Negar todo. Alegar malentendido. Echar la culpa. Había pasado su vida manipulando situaciones. Este era solo otro problema que resolver. Incluso si lo que dices es verdad, dijo ella con cuidado. No tienes pruebas de que yo haya hecho nada.
Una conversación escuchada por casualidad, si es que sucedió, no es evidencia, y ciertamente no toqué ese coche. Pero contrataste a alguien que lo hizo, dijo Carlos. Lo que te hace culpable de conspiración para cometer asesinato. Esos son de 25 años a cadena perpetua en México. Josefina sonrió fría y afilada. No vas a ir a la policía, Carlos, porque si lo haces, tu esposa cae conmigo, y te conozco. No destruirás a Victoria para llegar a mí. Ahí estaba su ventaja, su as bajo la manga. Carlos había anticipado esto. Tienes razón. Yo no destruiré a Victoria, pero tú sí lo harás. La sonrisa de Josefina vaciló. Carlos continuó. Verás, Josefina, he pasado 23 años estudiando psicología humana. He convencido a cientos de personas de dejar la violencia, el suicidio, las decisiones terribles. Y lo único que he aprendido es que todos tienen un punto de quiebre. Todos tienen un momento donde la supervivencia anula la lealtad. Sacó su teléfono y lo colocó en el escritorio de Ricardo. En la pantalla había un hilo de mensajes de WhatsApp entre Josefina y un contacto etiquetado como V. Estos son los mensajes entre tú y Victoria en los últimos 3 meses. Ricardo los obtuvo de los registros telefónicos. Victoria no es lo suficientemente sofisticada para ocultar su huella digital. ¿Tú tampoco? Era un farol. No tenían los mensajes. Todavía no. Pero Carlos observó la cara de Josefina cuidadosamente, leyendo las microexpresiones. Se lo tragó. Entraste en mis registros telefónicos. La voz de Josefina se elevó ligeramente. La primera grieta en su compostura. Ricardo tiene acceso legal a los registros telefónicos familiares bajo su cuenta conjunta, dijo Carlos. Todo es admisible, y estos mensajes pintan una imagen muy clara de conspiración, planificación, premeditación. Ricardo se inclinó hacia adelante. Los pagos de Tomás Montenegro, la póliza de seguro de vida, los mensajes. Todo está ahí, Josefina. Has dejado un rastro kilométrico. Josefina se puso de pie abruptamente. Me voy. Si quieren acusarme de algo, háganlo a través de abogados. Siéntate, dijo Carlos en voz baja. Porque esto es lo que va a pasar si sales por esa puerta. Voy a ir con Luis ahora mismo. Le voy a contar todo. Luego voy a ir con Victoria y le voy a dar una opción. Testificar contra ti o caer contigo. Y Victoria, a pesar de todo, ama a nuestro hijo. Cuando se dé cuenta de que realmente ibas a matarlo, que esto no era un plan hipotético, se volverá contra ti para salvarse a sí misma. Victoria no me traicionará. ¿Estás dispuesta a apostar tu libertad a eso? Josefina se volvió a sentar lentamente. Por primera vez, Carlos vio miedo genuino en sus ojos. Aquí está mi oferta, dijo Carlos. Confiesas en cinta ahora mismo. ¿Nos cuentas todo? ¿Quién cortó los frenos? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuánto tiempo has estado planeándolo? Explicas el acuerdo con Montenegro, y a cambio, te doy 24 horas para desaparecer antes de llevar esto a la policía. Eso no es. Oh, continuó Carlos, voy a la policía ahora mismo. Levanto la denuncia. Me aseguro de que Victoria sepa que realmente ibas a asesinar a su hijo, no solo discutirlo hipotéticamente. Veo como toda tu vida se incendia en un juicio muy público. Tu elección. Josefina miró a Ricardo. ¿Vas a dejar que haga esto? Soy tu esposa. Intentaste matar a mi nieto por dinero, la voz de Ricardo era fría. Ya no eres mi esposa, Josefina. Eres una extraña usando su cara. La lucha abandonó a Josefina. Entonces Carlos vio suceder el momento en que se dio cuenta de que había perdido. Sus hombros se hundieron, su postura perfecta desmoronándose. Si confieso, dijo lentamente, me darás 24 horas para desaparecer, para huir. No me importa a dónde vayas siempre que sea lejos de mi familia. Y Victoria, eso es entre ella y yo, pero ella responderá algunas preguntas por su cuenta. Josefina guardó silencio durante un largo momento. Entonces quiero inmunidad por escrito. No estás en posición de negociar. Entonces no obtienes nada. Tienes evidencia circunstancial en el mejor de los casos.
Sin mi confesión, tienes una conversación escuchada y unos frenos cortados que podrían haber sido manipulados por cualquiera. Tal vez Luis tiene enemigos. Tal vez alguien en su empresa. Pasarán años en los juzgados y no llegarán a ninguna parte. Carlos tuvo que admitir que era inteligente, incluso acorralada. Estaba buscando un ángulo. Bien, dijo. Ricardo redactará un documento indicando que no presentaremos cargos si abandonas el estado dentro de las 24 horas y nunca contactas a nadie de esta familia nuevamente. Pero confiesas primero, todo grabado. Josefina miró a Ricardo, quien asintió. Haré que mi abogado lo redacte. Estará listo en 1 hora. Entonces esperamos, dijo Carlos recostándose en su silla. Y mientras esperamos, Josefina, ¿por qué no me dices por qué me odias tanto que matarías a mi hijo para herirme? La risa de Josefina fue amarga. Esto nunca se trató de ti, Carlos. Tú fuiste solo un error que cometió mi hija. Un obstáculo que corregir. Mi hijo era un obstáculo. Tu hijo era un activo que necesitaba ser liquidado, lo dijo con naturalidad, como si hablara de una cartera de acciones. Tenía dinero que Victoria podía heredar. Victoria podía usar ese dinero para volver a casarse adecuadamente. La familia Montenegro tiene los contactos correctos, el linaje correcto. Su unión restauraría la posición de mi familia en la sociedad. Tu familia te repudió hace 40 años, dijo Ricardo en voz baja. Porque me casé contigo, la voz de Josefina se elevó. Porque me casé con un vendedor de autos en lugar de dinero viejo. Mi abuelo construyó ferrocarriles. Mi padre dirigía minas. ¿Y yo? Yo me casé con un hombre que vende toyoutes a familias de clase media. Has vivido en una mansión durante 30 años, dijo Carlos. Has tenido más dinero del que la mayoría de la gente ve en toda su vida. No se trata del dinero, Josefina se estaba desmoronando completamente ahora. Se trata de lo que representa el dinero. Posición, poder, respeto. La familia de Tomás Montenegro desciende de los fundadores del país. Pasan el verano en Valle de Bravo o Punta Mita. Son miembros de clubes que ni siquiera tienen nombres porque no los necesitan. Ese es el mundo en el que nací, y he pasado 40 años exiliada de él. Así que decidiste asesinar a tu nieto para comprar tu entrada de regreso. Decidí reestructurar los activos familiares de una manera que beneficiaría a todos. La muerte de Luis parecería un accidente. Victoria heredaría. Se volvería a casar en 2 años. La familia Montenegro estaba dispuesta a pagar generosamente por la presentación porque Victoria es hermosa, educada y vendría con una riqueza significativa. Todos ganan excepto Luis, que estaría muerto. Josefina agitó una mano despectiva. Luis es joven e imprudente. Maneja demasiado rápido. Toma riesgos. Era solo cuestión de tiempo antes de que sucediera algo. De todos modos, simplemente estaba acelerando lo inevitable. Carlos sintió que la rabia crecía en su pecho, pero mantuvo su voz nivelada. ¿Y la persona que cortó los cables de los frenos, a quién contrataste? Un mecánico. Alguien a quien Ricardo despidió hace 3 años por robo. Estaba resentido. Necesitaba dinero. Le pagué 100,000 pesos y una promesa de trabajo futuro. Su nombre, Tiburcio Linares. Tiene un taller en una zona industrial de Santa Catarina. Carlos tomó nota, eso sería útil para el informe policial. El abogado de Ricardo llegó con el acuerdo de inmunidad 1 hora más tarde. Josefina lo firmó después de que su propio abogado lo revisara por teléfono. Luego Carlos comenzó la grabación y Josefina repitió todo lo que les había dicho. Su plan, sus motivos, el nombre de Tiburcio Linares, los pagos de Montenegro, todo. Cuando terminó, Carlos detuvo la grabación y se puso de pie. Tienes 24 horas. Si alguna vez te vuelvo a ver, si alguna vez contactas a alguien de esta familia, me aseguraré de que pases el resto de tu vida en el penal. ¿Entendido? Josefina se puso de pie, recogió su bolsa y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se volvió hacia Ricardo. Dije lo que dije en serio. Fuiste un error. Toda esta vida fue un error. Sal de mi edificio, dijo Ricardo en voz baja.
Después de que Josefina se fue, Carlos y Ricardo se sentaron en silencio. El hombre mayor parecía agotado, décadas más viejo de lo que parecía esa mañana. Gracias, dijo Ricardo finalmente, por manejar eso, por ser mejor de lo que te di crédito. Pensé que no eras lo suficientemente bueno para mi hija. Estaba equivocado. Victoria no era lo suficientemente buena para ti. Carlos salió de la oficina de Ricardo con una grabación en su teléfono y un plan formándose en su mente. Josefina huiría. Estaba seguro de eso. Tomaría su dinero y desaparecería a donde sea que la gente como ella fuera cuando quemaban sus vidas. Pero Victoria todavía estaba en la imagen. Victoria, que había sabido sobre el plan y no lo había detenido. Condujo a casa, con la mente clara y concentrada. Cuando entró en la casa, Victoria estaba en la sala desplazándose por su teléfono. Levantó la vista sobresaltada. Carlos, no esperaba que llegaras a casa tan temprano. Pensé que estabas haciendo vueltas. Tenemos que hablar. Algo en su voz la hizo dejar su teléfono. ¿Qué pasa? Sé lo de los frenos, Victoria. Sé lo que hizo tu madre. Sé que tú sabías al respecto. El color desapareció de su rostro. Carlos, yo no. No me mientas. Ahora no. He escuchado suficientes mentiras. Victoria se puso de pie, con las manos temblando. No se suponía que sucediera. Mamá solo estaba. Ella solo estaba hablando, haciendo planes. No pensé que ella realmente. Sabías que ella cortó los frenos ayer. Hablaste de ver a Luis en su funeral el lunes. No sabía que ella ya lo había hecho. Pensé que todavía estaba planeando. ¿Qué tendría tiempo para detenerla? Pero no la detuviste, ¿verdad? No me advertiste. No advertiste a Luis. Simplemente le seguiste el juego. Victoria estaba llorando ahora. El rímel le corría por la cara. Tenía miedo. Mamá dijo que si no cooperaba, me aislaría de la familia. Dijo que nunca podrías mantenerme de la manera que la familia Montenegro podría. Dijo que el dinero de Luis se desperdiciaba en él. Que simplemente lo despilfarraría. ¿Qué sería mejor si nuestro hijo estuviera muerto? No, nunca quise que muriera. Solo quería que mamá dejara de presionarme. Quería que las cosas volvieran a la normalidad. Pensé que si aceptaba su plan, ella estaría satisfecha y nada sucedería realmente. Carlos miró a su esposa, la mujer a la que había amado durante 26 años, y vio a una extraña. No un monstruo como Josefina, sino algo casi peor, una cobarde, alguien tan débil, tan desesperada por aprobación que arriesgaría la vida de su propio hijo en lugar de enfrentarse a su madre. Josefina se ha ido, dijo Carlos. Dejó el estado. Ricardo le dio 24 horas para desaparecer. Pero tú todavía estás aquí, así que necesito saber ahora mismo. Victoria, ¿estás conmigo o contra mí? Ella se secó los ojos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que voy a la fiscalía mañana. Voy a levantar una denuncia sobre el intento de asesinato. Tiburcio Linares va a ir a prisión por cortar esos cables de freno. Y necesito saber si vas a testificar que tu madre planeó esto, o si vas a fingir que no sabías nada. Victoria guardó silencio durante mucho tiempo. Entonces, si testifico, mamá va a prisión. Si la encuentran, pero sí. Y si no lo hago, entonces eres cómplice. Entonces eres accesorio de intento de asesinato. Entonces vas a prisión junto con quien atrapen. ¿Harías eso? ¿Me enviarías a la cárcel? Carlos se acercó más, su voz dura. Sabías que alguien estaba tratando de matar a nuestro hijo. Y no dijiste nada. Eres o una víctima de la manipulación de tu madre o una CEO conspiradora. Ahora mismo, puedes elegir cuál. Pero elige con cuidado, Victoria, porque esta es la única oportunidad que tendrás. Luis se mudó de vuelta a casa 3 días después de que Carlos hubiera revisado la casa en busca de otros peligros potenciales y cambiado todas las chapas. Victoria se había mudado, alojándose en un hotel mientras los abogados elaboraban los papeles de separación. Había aceptado testificar contra Josefina,
pero solo después de que su propio abogado le asegurara que la cooperación la mantendría fuera de prisión. La policía había arrestado a Tiburcio Linares dentro de las 48 horas. Confesó inmediatamente cuando se enfrentó a la grabación de Carlos de la admisión de Josefina. Se enfrentaba a 10 años por intento de asesinato, aunque su abogado estaba tratando de negociar a la baja cooperando plenamente. Josefina había desaparecido. Retiró 10 millones de pesos de sus cuentas personales antes de irse, probablemente dirigiéndose a algún lugar sin tratado de extradición. Ricardo había contratado a un investigador privado, pero a Carlos no le importaba si la encontraban. Mientras se mantuviera alejada, se mantuviera lejos de su familia, podía vivir sus días donde quisiera. Carlos estaba sentado en su sala un jueves por la noche, 2 semanas después de que todo hubiera comenzado. Luis estaba en la cocina preparando la cena. El chavo había empezado a cocinar como una forma de lidiar con el estrés, y Carlos no iba a quejarse de las comidas gratis. Esteban vendría más tarde para ver el partido. Luis sacó 2 platos de pasta y se sentó frente a su padre. Comieron en cómodo silencio durante unos minutos antes de que Luis hablara. Mamá me llamó hoy. Carlos dejó su tenedor. ¿Qué dijo? Se disculpó. Dijo que era débil. Dijo que lo sentía. Dijo que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Luis hizo una pausa. Preguntó si la visitaría. ¿Vas a hacerlo? No lo sé. Una parte de mí quiere. Una parte de mí nunca quiere volver a verla. Luis miró a su padre. ¿Qué harías tú? Carlos consideró esto. Tu madre tomó una decisión terrible. Puso tu vida en riesgo porque tenía demasiado miedo de enfrentarse a Josefina. Pero también está enferma, Luis. No físicamente enferma, sino manipulada emocionalmente durante tanto tiempo que no podía pensar con claridad. Estoy enojado con ella. Estoy herido. Pero también entiendo que Josefina pasó 26 años rompiendo la capacidad de Victoria para pensar por sí misma. Eso no excusa lo que hizo. No, no lo hace. Pero lo explica. Y, en última instancia, Luis, tienes que decidir si puedes perdonarla. No por su bien, por el tuyo. Cargar con coraje y rencor te lastimará más a ti que a ella. Luis asintió lentamente. Lo pensaré. Esteban llegó 1 hora después con cerveza y noticias. Se acomodó en el sillón y sacó su teléfono. Van a querer escuchar esto. El investigador privado que contrató Ricardo encontró a Josefina. ¿Dónde?, preguntó Carlos. Costa Rica. Compró una villa en las montañas. Probablemente pensó que estaba a salvo. Pero aquí está la parte interesante. La familia de Tomás Montenegro se enteró de su plan. La están demandando por los 1.6 millones de pesos que le dieron como pago por adelantado para presentar a Victoria. Aparentemente, también han presentado quejas ante algunos clubes sociales muy exclusivos, acusándola de fraude. Luis silbó bajo. Así que el exilio de la abuela se volvió permanente. Más que eso, continuó Esteban, sonriendo. Ricardo me dijo que se corre la voz en esos círculos sociales de la alta. Josefina intentó asesinar a su nieto por dinero. Ese es el tipo de escándalo que esa gente nunca perdona. Incluso si regresara, estaría vetada de todo lo que pasó su vida tratando de lograr. Carlos sintió que algo parecido a la satisfacción se asentaba en su pecho. Josefina había apostado todo, su familia, su esposo, su reputación, en un plan para volver a subir a un mundo que la había rechazado. Y ahora ese mundo le estaba cerrando la puerta en la cara permanentemente. Se destruyó a sí misma más a fondo que cualquier venganza que Carlos pudiera haber planeado. Hay más, dijo Esteban, sonriendo. Ahora, Tiburcio Linares llegó a un acuerdo. Está testificando contra todos, no solo contra Josefina, sino contra algunos otros clientes para los que hizo trabajos similares. Resulta que nuestro asesino frustrado dirigía todo un negocio de sabotaje. El fiscal lo llama uno de los casos de conspiración criminal más grandes en años. Y todo comenzó porque atrapaste a Josefina con las manos en la masa. Luis negó con la cabeza. Así que la abuela está en el exilio, su reputación está destruida, el tipo que contrató va a prisión. Y mamá se apagó.
Tu mamá está en terapia, dijo Carlos en voz baja. Está tratando de entender cómo dejó que Josefina la controlara durante tanto tiempo. Si eso significa algo, si puede cambiar, no lo sé, pero lo está intentando. Vieron el partido, pero Carlos se encontró con la mente divagando. Hace 2 semanas, su vida se había puesto patas arriba. Descubrió a su esposa y suegra conspirando para matar a su hijo. Se había visto obligado a enfrentar la realidad de que su matrimonio se había construido sobre una base que siempre había sido inestable. Pero también había descubierto que, cuando se le presionaba, podía ser despiadado, estratégico. Había derribado a Josefina sin violencia, sin violar la ley, simplemente siendo más inteligente y más paciente que ella. Había protegido a Luis. Se había asegurado de que se hiciera justicia. Y lo había hecho todo manteniendo la calma, pensando con claridad y utilizando las habilidades que había pasado 2 décadas desarrollando. Ricardo llamó tarde esa noche después de que Esteban se hubiera ido y Luis se hubiera ido a dormir. Carlos, quería que supieras que estoy reescribiendo mi testamento. Luis obtendrá una participación mayoritaria del negocio cuando me retire, y estoy estableciendo un fideicomiso para cualquier nieto que puedas tener algún día. Sé que no puedo deshacer 26 años de tratarte como si no fueras lo suficientemente bueno, pero puedo asegurarme de que la familia que has construido esté cuidada. No tienes que hacer eso, dijo Carlos. Sí, lo hago. Salvaste la vida de Luis. Salvaste a mi nieto, y lo hiciste sin mi ayuda, sin la ayuda de nadie. Eres un hombre mejor de lo que jamás te di crédito. Después de que Ricardo colgó, Carlos subió las escaleras y revisó a Luis. Su hijo estaba dormido, a salvo, vivo. Carlos se quedó en la puerta por un momento, recordando el terror de ese sábado por la tarde cuando había escuchado el plan de Josefina. El miedo a perder a la persona que más amaba en el mundo. Pero no había perdido a Luis. Lo había salvado. Y al hacerlo, había probado algo que siempre había sospechado, pero que nunca había creído completamente. Era más fuerte de lo que nadie le había dado crédito. Más inteligente que las personas que lo habían menospreciado. Capaz de proteger a las personas que amaba contra cualquier amenaza. Carlos fue a su propia recámara, en la que ahora dormía solo. La casa se sentía diferente sin Victoria, más tranquila, pero de alguna manera más honesta. No sabía si su matrimonio podría salvarse, si Victoria podría volver a ganar su confianza. Pero sí sabía que, pasara lo que pasara después, lo manejaría de la misma manera que manejó a Josefina, con paciencia, con inteligencia y con la certeza absoluta de que cuando luchabas por las personas que amabas, luchabas para ganar. Pasaron 3 meses. Llegó la primavera, trayendo lluvia y las jacarandas floreciendo. Luis consiguió un ascenso en el trabajo, sus opciones sobre acciones aumentaron de valor. Cristina, su prometida, se mudó a la casa después de que Carlos insistiera en que estaba bien con la compañía. La planificación de la boda se reanudó, aunque con considerablemente menos aportes del lado de la familia de Victoria. Carlos había solicitado el divorcio. Los papeles fueron firmados, los bienes divididos. Victoria se quedó con la casa que habían comprado juntos, algunos ahorros y su libertad. Carlos se quedó con Luis, la verdad y una sensación de paz que no había sentido en años. Se había mantenido en contacto con Ricardo, quien se había divorciado de Josefina en ausencia y estaba reconstruyendo su vida. El hombre mayor había comenzado a salir con alguien, una mujer de su misma edad que dirigía una asociación civil y no tenía interés en el estatus o el ascenso social. Le sentaba bien. Victoria había enviado cartas. Carlos las leyó pero no respondió. Ella estaba en terapia intensiva, trabajando a través de décadas de manipulación y abuso emocional a manos de Josefina. Se había dado cuenta demasiado tarde de que había dejado que su madre controlara su vida durante tanto tiempo que se había perdido a sí misma por completo. Si podría encontrarse a sí misma de nuevo, Carlos no lo sabía. Pero ya no era su problema resolverlo. Un miércoles por la noche a finales de abril, Carlos recibió una llamada de una detective de la policía estatal llamada Carolina Botello. Había sido asignada para investigar la conspiración más amplia que Tiburcio Linares había revelado. Señor Lobo, quería ponerlo al día sobre el caso. El testimonio de Linares nos llevó a otras 17 instancias de sabotaje de vehículos. Hemos realizado 11 detenciones.
Su rapidez de pensamiento y la evidencia que reunió fueron fundamentales para destapar esto. Solo quería proteger a mi hijo, dijo Carlos. Hizo más que eso. Detuvo una organización criminal que había estado operando durante más de una década. Estimamos que el sabotaje de Linares resultó en al menos 4 muertes y docenas de heridos. Si no lo hubiera atrapado cuando lo hizo, quién sabe cuántas víctimas más habría habido. Después de que la detective colgó, Carlos se sentó en su patio trasero, viendo la puesta de sol sobre la colonia. Pensó en esas 4 muertes, esas docenas de heridos. Personas que murieron porque alguien contrató a Tiburcio Linares para cortar sus cables de freno o manipular su dirección. Personas cuyas familias nunca obtuvieron justicia porque las muertes se consideraron accidentes. Si hubiera confrontado a Josefina directamente, si hubiera llamado a la policía inmediatamente, Linares podría haber destruido pruebas, podría haber huido. En cambio, el enfoque paciente de Carlos había resultado en una grabación que no podía ser negada. Una confesión que llevó a que se resolvieran una docena de otros casos. A veces pensaba, la mejor venganza no era la violencia o la confrontación. Era simplemente ser lo suficientemente inteligente como para dejar que tus enemigos se destruyeran a sí mismos, mientras tú protegías lo que importaba. Luis lo llamó adentro para cenar. Cristina había hecho milanesas de pollo y Esteban se unía a ellos. Se había convertido en un elemento habitual en sus comidas, prácticamente familia en este punto. Se sentaron alrededor de la mesa hablando sobre la próxima presentación de Luis en el trabajo, sobre el nuevo bebé de la hermana de Cristina, sobre el proyecto de motocicleta de Esteban. Conversación normal, vida normal, el tipo de vida que Carlos casi había perdido. Su teléfono vibró con un correo electrónico. Ricardo había enviado un artículo de un periódico de Costa Rica, una pequeña nota sobre una mujer estadounidense que se enfrentaba a la extradición a los Estados Unidos por cargos de fraude. Aparentemente, Josefina había intentado invertir en un desarrollo turístico con dinero de inversores a los que había estafado. Costa Rica había aceptado enviarla de regreso para enfrentar cargos. Carlos borró el correo electrónico sin responder. Josefina había tomado sus decisiones. Viviría con las consecuencias. Tenía cosas más importantes en las que concentrarse, como la familia sentada alrededor de su mesa, como el hijo cuya vida había salvado. Como el futuro que se extendía ante él, libre del peso de un matrimonio que se había construido sobre mentiras. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa y Luis se hubiera ido a dormir, Carlos se paró en su cocina y se permitió un momento de satisfacción. Había ganado, no a través de la violencia, no a través de la venganza, sino a través de la paciencia, la inteligencia y la capacidad de superar en pensamiento a sus oponentes. Josefina había pensado que estaba jugando al ajedrez mientras todos los demás jugaban a las damas. Pero había olvidado que Carlos había pasado toda su carrera prediciendo el comportamiento humano, entendiendo la psicología, manteniéndose 3 movimientos por delante. Ella nunca tuvo oportunidad. Carlos se sirvió un vaso de whisky, la botella cara que Ricardo le había dado como regalo de agradecimiento, y la levantó en un brindis silencioso. Por Luis, por la justicia, por la satisfacción de saber que a veces los buenos ganan no porque sean más fuertes o más ruidosos, sino porque son más inteligentes, y por la comprensión de que la familia no se trataba de sangre o estatus social o cuánto dinero tenías. La familia se trataba de las personas que te apoyaban cuando todo se desmoronaba, que luchaban por ti, que te protegían cuando el mundo se volvía peligroso. Carlos terminó su bebida y se fue a la cama, durmiendo profundamente por primera vez en 3 meses. Mañana, Luis practicaría su presentación y Carlos ofrecería comentarios. Cristina vendría a discutir los salones para la boda, y Esteban pasaría para mostrar el progreso de su motocicleta. Vida normal, hermosa, ordinaria. El tipo de vida por la que vale la pena luchar. El tipo de vida que vale la pena proteger a cualquier costo. Y si alguien alguna vez amenazaba a su familia nuevamente, Carlos sabía exactamente lo que haría. Sería paciente. Sería inteligente. Esperaría el momento perfecto. Y luego atacaría con la precisión de alguien que había pasado 23 años aprendiendo exactamente cómo ganar. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose.
significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla. Y los veré allí.